Y me he propuesto en estos tiempos tocar temas específicos para que usted pueda tener las armas para entender y para repeler los ataques que de repente pueden ser del diablo o no, pueden ser estrategias del diablo o no. Por eso comenzamos, la primera enseñanza es de qué lado estás. Por eso decíamos, un reino dividido no prevalece contra sí. Y a veces pretendemos reprender en la carne algo que es espiritual. Y realmente lo espiritual se repele con lo espiritual. Y por eso dice la Biblia que debemos estar revestidos de la armadura de Dios. Yo quiero invitarle a que usted tome su asiento, ya que voy a dar varios textos bíblicos. Ayer volvimos a repetir la filmación de la semana próxima pasada y fue de gran bendición. Había muchos hermanos conectados y hoy por la mañana también pudimos ver que había bastantes, 100 y pico de personas que vieron esa grabación. A veces nos hacemos, y no a veces, sino que en muchas oportunidades hacemos evaluación, ¿no? Yo hablo permanentemente con diferentes hermanos y siempre hacen la misma pregunta: ¿por qué será que me pasó esto? ¿Por qué será que me pasó aquello? ¿En qué estaré mal? ¿En qué no estaré bien? ¿Qué estaré haciendo incorrecto? ¿Qué no estaré haciendo correcto? Y está bien el deseo de saber. El tema es cuando uno no puede encontrar el motivo, la razón y la circunstancia. Y debemos saber una gran realidad. Aunque para muchos la iglesia sea un club social donde uno viene a pasar el tiempo, la iglesia es el lugar donde nos preparamos no solamente para el reino de los cielos, sino que nos preparamos para poder poseer un territorio que ha sido conquistado por Satanás. Y usted dice: pero pastor, ¿cómo usted me va a decir esto? Claro que sí. Cuando el diablo sedujo al Señor en el desierto, Él le dijo: todos los reinos de la tierra te daré porque a mí me fueron dadas y a quien quiero se lo doy. Y hoy realmente hay algo que debería ser lógico, que todos deberíamos tener, y es felicidad, paz, tranquilidad, descansar tranquilos, ser prosperados, ser bendecidos, trabajar y que el trabajo rinda, que podamos tener tiempo de esparcimiento, tener una vida tranquila. Trabajar ¿para qué? Para que no falte absolutamente nada. Pero la realidad es que hubo una maldición que cayó sobre la tierra y juntamente con esa maldición cayó la soberanía de Satanás sobre el mundo, porque el Señor le había dado el poder y la autoridad y le había dado la orden a Adán que a través de su palabra él sustentara, sojuzgara y se multiplicara en la tierra. Pero Adán le entregó esa autoridad y ese poder a Satanás. Por eso Satanás dijo: todos los reinos de la tierra me pertenecen y a quien quiero yo se los doy. Y hoy vemos que la gran mayoría de los cristianos están transitando por aperturas económicas, por conflictos existenciales, por problemas matrimoniales. Y la Biblia me dice que nosotros pertenecemos a un reino diferente. La realidad es si estoy en ese reino, porque para estar en ese gobierno tengo que estar bajo las leyes de ese gobierno. Pero la realidad es que nos cuesta despegar de esto que se llama la carne, nuestra carne. Por eso Pablo decía: esta ley que hay en mi carne me lleva sujeto al pecado, en mí está el querer. Porque si yo le pregunto a usted si a usted le gusta ser feliz, usted me va a decir que sí. Le pregunto a usted si ama tener paz y tranquilidad y entrar a su casa y encontrar un ambiente de gloria, y usted dice que sí. Pero la realidad es que la gran mayor parte de las veces aportamos para que eso no suceda. Y después nos preguntamos: ¿por qué pasó esto? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Y todos esos atributos de la carne
que son odio, envidia, rencor, resentimiento, fruto de la carne, afloran en nuestra vida y luchan contra los frutos del Espíritu, que son los que nos producen gozo, paz, paciencia, mansedumbre, fe, templanza, pero principalmente produce en nosotros lo que es el dunamis, el poder del Espíritu Santo para repeler los ataques del diablo. Pero ¿cómo puedo repeler los ataques del diablo si no les conozco? Yo no les sé. Usted dirá, pero pastor, ¿usted se las sabe todas? No, pero yo no le voy a enseñar de mi conocimiento personal, aunque alguna experiencia allí un poco aislada puedo llegar a darle, pero yo les voy a hablar acerca del conocimiento de la palabra del Señor y qué es lo que el Señor nos enseña para poder repeler los ataques del diablo. Primero usted tiene que saber que el diablo no es poca cosa y el diablo no está en este momento aquí entre nosotros porque él no tiene el poder de lo que se llama omni o todopoderoso o omnisciencia. Él no tiene omnisciencia, omnipresencia, él no puede escucharlo todo, él no puede escuchar sus pensamientos, no puede saber de su futuro, pero sí sabe de su pasado y sabe de su presente. Y es lo único que él necesita para poder atacarlo a usted, porque la lucha que ejerce el diablo sobre el cristiano o sobre las personas es la capacidad de la acusación. Es la capacidad de influenciar nuestra área emocional y física para cautivar el área que está conectada con Dios, que es nuestro espíritu. Entonces comenzamos hablando el viernes próximo pasado acerca de qué lado estás, porque yo no puedo repeler los ataques del diablo si estoy en el terreno del diablo. Si estoy viviendo una vida que no es acorde a lo que es el Señor. Obviamente que todos tenemos errores, todos tenemos fallas, todos cometemos dificultades, pero estoy hablando de pecados pronunciados y deliberados en nuestra vida. Pecados que nos sujetan a la maldición de la ley del pecado. Y la ley del pecado, dice la Biblia, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ya no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. No es fácil, claro que no es fácil, porque tenemos que morir. No morir físicamente, es lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Y Nicodemo era un intérprete de la ley, era una persona conocedora, era un anciano del Sanedrín, era un hombre que conocía la ley de punta a punta. Y cuando vino Nicodemo le preguntó, Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y el Señor lo mira y le dice, ¿qué es lo que lees? ¿Qué es lo que lees? Y no es que muchas veces yo quiero que me interprete y voy a tratar de hablarle con el mayor amor posible, ya que me he hecho fama de ser muy duro los días viernes, pero soy duro cariñosamente y paternalmente. La intención no es ofenderlo, sino que usted no se me duerma allí donde está. Entonces usted despierta y me presta atención. Es una acción psicológica ante una persona que viene de trabajar, está cansado, está distraído, viene con un problema. Entonces yo tengo que traerlo a mi territorio y no usted llevarme al suyo, ¿sí? Usted vio muchas veces hay predicadores que se van al territorio de la persona está sentada y pierden la unción. ¿Por qué? Porque ve distracción, ve que las personas bostezan y ya bostezó y se le fueron los frutos del Espíritu y ya se le fue la unción y se le fue. Yo no, a mí puede acostarse a dormir usted, que yo no tengo problema. Yo voy a estar disfrutando de lo que Dios me dio para que le dé. Y para aquel que tome esta palabra, yo sé que va a haber un momento en su vida que la va a necesitar aplicar. Espero que no, pero si no necesita aplicarla es porque usted está en el territorio equivocado. Porque la Biblia dice claramente que nosotros somos soldados que estamos vestidos de la armadura de Dios para repeler los ataques del diablo.
Pero lo primero que tengo que saber yo, ¿de qué lado estoy? ¿De qué lado estoy? Si las pruebas que tengo son ataques del diablo, son consecuencias de mis sanciones, mis decisiones. Una palabra de un cristiano marca una gran diferencia. Una palabra de un supuesto hijo de Dios. ¿Por qué digo supuesto hijo de Dios? Porque todos decimos que somos hijos de Dios, pero hay quienes son creación y hay quienes son hijos. Hay una gran diferencia entre uno y el otro. Todos en el mundo entero somos creación de Dios. Somos descendientes de Adán, que fue formado del polvo de la tierra. Pero no todos somos hijos de Dios. Hijo de Dios es aquel que ha sido lavado y comprado por la sangre de Cristo. Aquel que ha sido adoptado como hijo de Dios y hermano de Cristo. Y en él está la unción del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es, ¿de qué lado estás? Y usted dice, pastor, ¿qué le da derecho a usted a preguntarme de qué lado estoy? Si vengo al templo, asisto, cumplo con mis compromisos, evangelizo y hago esto y hago aquello. Yo ya antes de venir a la iglesia, yo me hacía esta pregunta, ¿no? Y me producía un poco de dolor, tengo que serle totalmente sincero. Me producía un poco de angustia y casi puedo decir una opresión. Tuve que reprenderla. Porque decía, Señor, ¿por qué en este tiempo veo tantos cristianos tristes? ¿Por qué en este tiempo veo tantos cristianos confundidos? ¿Por qué veo en este tiempo tantos cristianos equivocados? ¿Por qué veo en este tiempo tantos cristianos fallando, errando, fracasando? ¿Por qué? Señor, hacemos todo lo posible y aún lo imposible. Y el Señor me dice, tu obligación es simplemente predicar mi palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pablo le decía a los hermanos de Asia y le decía, yo no he rehuido de anunciarles a tiempo y fuera de tiempo el mensaje de Jesucristo. Ahora de allí a que uno lo cumpla o lo deje de cumplir, pero como los que estamos como cabeza de la iglesia, y sé que en este tiempo se ha perdido mucho el respeto a lo que es ser cabeza de la iglesia, pero esa es una investidura dada por Dios, y quien se levanta contra una investidura así, se levanta contra Dios. Y yo creo que no va a prosperar quien se levante contra Dios. Y no es una prédica que me favorezca a mí, sino porque la Biblia dice que nosotros que somos maestros, fíjese lo que dice la Biblia, usted quizá puede ser comprendido por Dios, pero dice la Biblia que los que somos maestros seremos juzgados como maestros. Los que somos pastores seremos juzgados como pastores. Y usted puede dar cuenta por su alma, por las decisiones que usted toma de su vida, pero nosotros tenemos que dar cuenta de mi alma y de su alma. Entonces llegará el día que el Señor va a decir, fulano, mengano, sultano, se perdieron porque no le dijiste esta verdad. O fulano y mengano se perdieron, aunque le dijiste la verdad, le explicaste, le aclaraste, lo enseñaste, lo instruiste, pero no quiso entender. Así que ascuas de fuego salen de tu cabeza y caen sobre la cabeza de él. La intención de nuestro corazón como ministro de Jesucristo no es crear en ustedes una dominación, sino es crear en ustedes un crecimiento. Y el crecimiento se ve en la madurez de la manera de pensar, en la madurez de la manera de caminar. Yo creo que una persona verdaderamente madura sabe que todo el tiempo tiene que seguir aprendiendo. Porque como decía el sabio, cuanto más sé que no sé nada, porque todo el tiempo estamos aprendiendo. Quiero decirles que yo no hace mucho tiempo aprendí a predicar y a leer la Biblia de manera sobrenatural, porque podía decirle y saltar de un texto al otro, podía hablar de una historia a la otra, podía irme a la hermenéutica, a la homilética, podía retroceder en los años y hablar de la escatología y de todo lo que había aprendido, pero muchas veces hablaba de lo que me habían enseñado, pero de lo que me habían enseñado no entendía nada, porque lo único que hacía era repetir
lo que me había dicho alguien. El tema es cuando uno empieza a crecer y cuando uno empieza a madurar, uno no solamente escucha, sino que discierne lo que la palabra de Dios quiere decirle. Por eso dice la Biblia, mi palabra no volverá a mí vacía, sino hará todo aquello por lo cual ha sido enviada. Hay personas que cuando empiezan a sentir de que han llegado a un cierto nivel espiritual, que no necesitan consejo de nadie, que no necesitan ni pastores, ni maestros, ni evangelistas, están errando al blanco, porque la Biblia dice, Él mismo constituyó para edificación de la iglesia. Y la iglesia es un grupo de personas que se reúnen a adorar una deidad, dice el diccionario castellano, pero el diccionario cristiano dice es un grupo de personas que están unánimes y juntos adorando al Dios verdadero. O sea que usted solo no es la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo nunca vi un cuerpo andando solo o con un pie solo o con una mano sola. De hecho, la Biblia lo enseña y dice la mano no le puede decir al pie no te necesito, la cabeza no le puede decir a la oreja no te necesito, y cada parte de nuestro cuerpo nos muestra a veces grandes ejemplos. Usted fíjese que tenemos una sola boca, pero tenemos 2 ojos y 2 oídos. ¿Qué quiere decir eso? Hay que hablar poco, ver más y escuchar más la palabra de Dios. ¿Sí? Es tremendo, el Señor en todo nos da una enseñanza. Y en cuanto al cuerpo de Cristo, usted cuando ve el cuerpo de Cristo ve a los pastores quizás, ve a lo visible que es la cabeza, pero la cabeza sin los intestinos, el hígado, los riñones, el corazón, no existe. O sea que muchas veces los ministerios más poderosos dentro de la iglesia no se ven. No se ven. Voy a contar como introducción quizás una introducción que no tenga nada que ver con esto, pero una vez un tremendo, yo sé que no existe, pero lo estoy diciendo irónicamente, un tremendo evangelista muy usado por Dios, ¿sí? Lo estoy diciendo irónicamente, porque no hay tremendos evangelistas. Hay evangelistas que Dios en su misericordia los usa y si Dios no lo quiere usar, no lo usa más y nos terminamos siendo como una herramienta que se corroe con el tiempo, ¿sí? Y en su misericordia nos usa. Y entonces se presentaron delante de la presencia de Dios ese evangelista cuando partió la eternidad y Dios le dice, ven buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Saca una coronita así, de madera, media gastada, y se la pone en la cabeza. Él no dijo nada, no había comparado hasta ese momento. Atrás de él aparece una viejecita y esa viejecita llega y el Señor la mira, suspira y le dice, cuántas charlas hemos tenido, charlas de horas y horas y horas y horas, entra el gozo de tu Señor. Y saca una corona así gigante el Señor, llena de oro, plata, diamantes, piedras preciosas, rubíes, esmeraldas, porque la realidad es que a mí me enferma cuando viene alguien y me dice, pastor, qué buen mensaje que dio. Yo dije, no le enseñé nada, porque la única manera que a mí me puede tocar su punto de vista es que usted venga llorando y diga, Dios me habló. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque mi ego se rompió allá en Funes. Y usted dice, ¿cómo que su ego se rompió en Funes? Porque siendo un evangelista internacional, terminé vendiendo verduras en Funes, provincia de Santa Fe. Eso quiere decir que no somos nada. De un día para el otro podemos llegar a ser nada. Entonces agradezcamos a Dios en el lugar que estamos y pidamos a Él misericordia para poder seguir avanzando. Por eso dice la Biblia, es necesario que yo mengüe para que Él crezca cada día más. Cuando nosotros menguamos, Él crece cada día más. Porque una de las cosas que el diablo alimenta es nuestro ego. Es cuando llegamos a creer que nosotros tenemos todo el potencial para repeler al diablo. Y quiero decirle que el diablo se conoce la Biblia de tapa a tapa. El diablo sabe de hermenéutica, homilética, teología. Y de hecho seguramente en algún momento tuve algún profesor de la Biblia que estaba bajo la mano del maligno también. ¿Sí? Entonces dice que cuando este predicador vio el semejante corona,
que Dios le había dado a esta viejecita, se enojó. Se enojó y le dijo, pero ¿cómo, Señor, qué injusto que eres? ¿Cómo puedes darle a esta mujer que no la conoce nadie? ¿Cómo puedes darle semejante corona? Y yo, que soy conocido a nivel internacional, que la gente ovaciona, que paro en los mejores hoteles, que predico en multitudes impresionantes. Y el Señor lo deja hablar, porque el Señor siempre nos deja hablar. Yo no sé si a usted le pasa que a veces se pone a hablar con el Señor enojado. Y yo me he puesto a hablar con el Señor muy enojado y con 2 palabras me destruyó todas las estructuras que le di, ¿sí? Entonces, cuando él terminó de hablar, el Señor le dijo, te voy a decir el porqué de tu éxito. El porqué de tu éxito es porque yo direccioné a esta viejecita que ore de día y de noche por ti. Y yo te he usado por amor a ella. Te he usado en respuesta a sus oraciones. Si no, nunca te hubiera usado. Entonces, ¿cómo evaluamos nosotros que la unción de Dios está en nuestra vida? ¿Por lo que creo que soy o por lo que creo que tengo dentro de mí? Y entonces es allí donde pierdo la percepción de quién soy en realidad. A veces creo que la unción depende de todo lo que hago y me saturo de trabajo, me saturo de actividad y termino siendo como Marta. Que Marta decía, ay Marta, Marta, qué afanada estás en los negocios de la vida, pero María ha elegido la mejor parte, la que no le será quitada nunca. Y a veces estamos tan saturados, por eso siempre los que primero caen en angustia, los primeros que caen en pruebas son los obreros, porque asumimos tanta responsabilidad laboral que nos olvidamos de relacionarnos con de quién dependemos y para quién trabajamos. ¿Entiende? Cuando uno tiene una relación con quien trabaja, uno trabaja enamorado de él. Entonces hoy quiero preguntar, ¿de qué lado está? ¿De qué lado está? Si usted tendría que hacerse una evaluación personal, ¿qué frutos hay en su vida? ¿Cómo está su familia? Yo no estoy a modo de crítica, sino que bueno sería que usted pueda hacerse una autocrítica, pero una autocrítica constructiva, porque también el diablo puede tomar eso y acusarle y usted caer en depresión porque estoy destruido, porque mi matrimonio está mal, porque mis hijos no me hacen caso, porque tengo uno en la droga, el otro en el alcohol y es por mi culpa. No, haga una autocrítica constructiva. ¿Qué es lo que usted tiene que arreglar? ¿Qué es lo que usted tiene que mejorar? ¿Qué es lo que usted tiene que poner a cuenta? Porque todo lo demás, si usted se predispone a que la presencia del Espíritu Santo entre en su vida, Él produce en usted el querer como hacer. O sea que el gran error que cometemos nosotros es querer hacer la obra del Espíritu Santo. A mí vienen muchas personas y me dicen, pastor, yo no tengo perdón de Dios porque yo no tengo perdón de Dios porque he hecho esto, he hecho aquello, y los veo que derraman su alma delante de mí sin ningún tipo de temor, y se sienten sucios, se sienten mal, y cuando terminan de llorar me mira y yo les digo, te felicito. Y ellos me miran como diciendo, ¿qué me está diciendo? ¿Se está burlando de mí? No, porque no he visto tanto arrepentimiento en una persona como la que veo en vos. Veo tanta actitud impoluta de mucha gente equivocada que se sienten superiores a los demás y creen que están tocando la mano de Dios, y el árbol se lo conoce por sus frutos. No hay nada. O sea, es como decía días pasados, casualmente hoy me crucé con un joven que vino a la iglesia y me dijo, pastor, yo estoy luchando con la bebida y que esto, que el otro. Y le digo, está bien, me parece muy bien, pero si caes, no dejes de congregarte, porque esto es un proceso, ¿sí? Es un proceso. Hoy no podés, mañana vas a poder, pasado vas a tener un impacto con el Espíritu Santo, Él va a transformar. Tené paciencia. En las buenas y en las malas yo voy a estar con vos. Quédate conmigo, no te apartes. Sí, hoy lo crucé, estaba totalmente borracho. Y haciendo papelones en un lugar. Pero bueno, es la decisión que uno toma, y a veces esa persona cuando me vio se puso duro así
y asumió una actitud como que no lo estaba. Y lo único que hacía era el ridículo. ¿Me entiende? Y hay cristianos que asumen la actitud de cristiano y a veces hablan como cristianos, pero hacen el ridículo, porque se le nota, porque se ve por sus frutos, se ve por su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de enfrentar las situaciones, su entorno, ¿sí? Entonces, qué bueno es que hablemos poco y mostremos mucho, ¿sí? Pero no mostrar por usted mismo, porque uno se cansa. Yo siempre le digo, hermano, entre como usted está a la iglesia. El día domingo no haga esa sonrisa que es de una mezcla de dolor y una mezcla de no sé qué. Y entonces cuando usted llega a su casa, después de estar así todo el culto, hace así y yo, oh, al fin llegué, ¿no? Y es feo, ¿no? Venga como venga, pero venga. Mi papá solía decir algo que es medio brusco. Le dije que voy a estar muy dócil. Le dije que estoy un poco sensible también. El viejo decía cada vez que alguien decía, porque el viejo era un pastorazo. Toda la gente acusaba, ¿no? Porque fulano está en pecado, porque en la iglesia hay pecado, porque en la iglesia hay esto. Y el viejo los miraba y siempre era como Dios, los dejaba hablar hasta el final. Y él lo miraba y decía, ¿para qué es la iglesia? La iglesia es para transformar, la iglesia es para bendecir, la iglesia es para que el que está en pecado reciba el nuevo conocimiento de Dios, sea transformado, no por los hombres, sino por el Espíritu Santo, no por una doctrina, sino por el Espíritu Santo. Estamos acostumbrados a cambiar la fisonomía de la gente, entonces vemos como el político que decía, si ustedes me votan a mí, yo les prometo que a cada hombre le voy a poner un traje nuevo. Pero a pocas cuadras había un pastor en una iglesia muy humilde que decía, si ustedes aceptan a Dios, dentro de un traje viejo, Dios va a poner un hombre nuevo. Así que sea como es, venga delante del pastor, de la pastora, dígale, soy un tiro al aire. Entonces, la pregunta es, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? Porque no podés repeler los ataques del diablo con la oscuridad. No podés repeler los ataques del diablo estando en el territorio del diablo. La Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada en un monte no se puede esconder ni una luz debajo de un almud, sino que se pone sobre un lugar alto para que ilumine a todos los que están en la casa. Y yo no sé si usted se dio cuenta estos días que ha habido mucho corte de luz, si a usted le tocó el corte de luz de noche. Por más oscura que sea la noche, usted prende una velita así y esa vela hace la diferencia. Y a veces queremos nosotros que el Señor prenda una fogata tremenda, pero Dios quiere que usted prenda su vela, porque su vela va a marcar la diferencia. Y usted dice, pero pastor, lo que me está pasando es que en este tiempo mi vela solo larga humo. Entonces yo quiero que mires al que está a tu lado y decirle, siempre hay un texto bíblico, la palabra que va a avivar tu fuego. Y la Biblia dice que no te hagas problema porque dice que Él va a avivar el pábilo que humea. Amén. Así que mira al que está al lado y si tenés buen aliento, hacele. ¿Qué dice la Biblia con respecto de qué lado estás? Porque usted dice, pastor, me confírmelo a través de la palabra. Esa pregunta que tan capciosa, no es capciosa, es directa. Y la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 5, verso 19, vosotros sois de Cristo y el mundo entero está bajo la mano del maligno. Vosotros sois de Cristo y el mundo entero está bajo la mano del maligno. ¿Cómo puedo saber de qué lado estoy? ¿Cómo puedo saber? Pregúnteme, dígame, pastor, ¿cómo puedo saber de qué lado estoy? Juan capítulo 8, verso 39 al 59, aunque yo voy a tomar un pequeño tramo para optimizar el tiempo, y dice, vosotros, mire lo que dijo el Señor, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que, ¿cuáles son sus deseos? ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Ahí eso le va a dar la confirmación de qué lado está. ¿Sí? ¿De qué lado está? Uno puede tener días malos.
Decirle que está al lado. Podés tener un día malo. La Biblia de hecho dice el justo cae 7 veces, el Señor lo levanta. Pero si yo estoy todo el día planificando maldad, todo el día mi corazón lleno de resentimiento, todo el día buscando herir a alguien, todo el día con celos, envidia, contienda, disensión, habladuría, esos son los frutos del Espíritu. ¿Pero qué espíritu? Espíritu demoníaco. Así como el Espíritu Santo produce gozo, paz, paciencia, la palabra espíritu está hablando espíritu de las tinieblas. Es el que está en mi vida. Entonces, si digo que soy hijo de Dios, debo andar como Él anduvo. Él era un ser humano. Tuvo hambre, tuvo sed, lloró, se enojó, pero nunca dejó de ser hijo de Dios. ¿Sí? Mire que está al lado. Decirle, ¿cuántas veces hoy te enojaste? Pero la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Y hay cristianos que se pelean en el matrimonio, están meses y meses y meses sin hablarse, siempre teniendo la chance de que mañana arreglo. Y la Biblia dice, deja que cada día traiga su propio afán. ¿Quiénes son ustedes pensando en que mañana iremos, haremos, traficaremos, si la vida no la tienen comprada? ¿Y qué sucede si yo tengo que entregar mi vida hoy y no arreglé cuentas con mi hermano, no arreglé cuentas con mi esposa, no arreglé cuentas con mi esposo, no me puse a cuenta con Dios? Por eso, qué bueno es poder decir, como decía el salmista David en el Salmo 23, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Él, un hombre lleno de errores, pero siempre se ponía a cuenta. Decirle que está al lado, ponete siempre a cuenta, Él no se va a cansar. No se va a cansar de bendecirte. Entonces, a pesar, y acá quiero que preste atención a esto, porque es importante, a pesar de que usted es hijo de Dios, a pesar de que usted está lavado con la sangre de Cristo, a pesar de que usted es nueva criatura en Cristo, a pesar de que las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas, a pesar de que usted fue transformado, y no lo dudo, se le notan los ojos, se le nota en el hablar, o algunos disimulan muy bien, qué sé yo, no sé. A veces me falla el discernimiento de espíritu. Nunca. Quisiera, a veces quisiera no sentir, créanme. Por eso hoy vine un poquito triste. Hoy quisiera no sentir. Pero bueno, yo no me puse como pastor. Él me eligió a mí, yo no lo elegí a él. Me hizo acordar algo maravilloso. ¿Le cuento? Lo saco un poquito del ambiente, porque como viene duro esto, como siempre, pero esta vez con un poco de cariño. Con un poquito, no mucho. Una viejecita salía de la iglesia y ella era muy feíta, lamentablemente. Dios la había hecho muy bonita por dentro, pero no era muy bonita por fuera. Y ella salía de la iglesia y había unos muchachones en la puerta de la iglesia, y esos muchachones se ve que habían estado en el camino del Señor y se habían apartado, y ahora se dedicaban a molestar en la puerta del templo. Y entonces salió la viejecita, iba con su Biblia, feliz de la vida, y cuando salió, estos muchachones le dijeron en voz alta, ¿no? Qué tremendo lo que le dijeron, qué novia fea que tiene el Señor. Y esta viejita, en vez de darse vuelta y hacer lo que hacemos muchos cristianos, que queremos defender el Espíritu Santo, y no nos podemos defender nosotros, vamos a defender el Espíritu Santo, o defender la doctrina. No defendan ninguna doctrina. El Señor no necesita que usted lo defienda, Él necesita que usted esté firme ante las acechanzas del diablo. Y la viejita se da vuelta con una sonrisa de oreja a oreja, y ella los mira y le dice, yo no tengo la culpa, mi hijo, dice, porque yo no lo elegí a él me eligió a mí. Así que si te sentís feíto por dentro, feíto por fuera, decídele al que está al lado, yo no tengo la culpa. Él me amó desde el principio, está loco por mí, de tal manera que entregó hasta su propio hijo para que yo tenga vida y vida en abundancia. Mira que está al lado. Entonces decirle, imagínate lo que ha de sentir el Padre habiendo entregado a su Hijo, y que nosotros neguemos la bendición de pasar a pertenecer al reino de los cielos. ¿Sí?
Es hacer la muerte, la resurrección, la ascensión, la venida del Espíritu Santo, los frutos, los dones, los talentos, los ministerios, la gloria, totalmente inerte por seguir como vivíamos, anhelando los panes y los peces. Yo creo que cuando uno empieza a entender algo, ¿no? Cuando uno empieza a entender que lo que Dios nos quiere dar, el gran problema que tenemos es que es tan inalcanzable a nuestra mente que como no lo podemos entender, no lo podemos creer. Porque lo único que podemos creer es los problemas que tenemos. Porque nacimos en problemas, crecimos en problemas. Cuando tenemos un día bueno, ¿qué es lo que dice? Ay, qué problema vendrá mañana. Cuando viene su marido y la abraza, le dice, te amo tanto, ¿en qué andarás vos? ¿No? ¿No pasa eso? Porque estamos más habituados al problema, a la dificultad. No creemos que el otro puede cambiar. ¿Sabe por qué no creemos que el otro puede cambiar? Porque yo no cambié. Porque siempre estoy pensando que algo malo va a ocurrir. Cuando la Biblia dice todo lo bueno, todo lo agradable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad y el Dios de paz estará con vosotros. Es por eso que hay tantos cristianos que directamente ni entran al campo de batalla porque ya fueron destruidos antes. Y la realidad es que es muy contagioso, es peor que el COVID, esa disposición del corazón. Porque a mí me encanta porque cuando recién usted se convierte, yo tengo el recuerdo de cada uno de los hermanos que se convierte porque los he conocido y los he saludado allí en el banco y les he mirado los ojos y algunos agachaba la cabeza y después, ay, se sentía tan feliz, tan alegre y de repente cuando entablábamos una charla decía, me siento tan feliz, estoy volviendo a casa, es el lugar que yo siempre anhelé, los hermanos son divinos, son maravillosos y tarde o temprano se te sienta un torcido al lado y al otro día empezamos a ver los problemas que hay, las dificultades que hay, que el hermano no me saludó y empieza a haber divisiones y una ciudad dividida, un gobierno dividido no prospera, una iglesia dividida no prevalece. Dios no manda almas nuevas, Dios no va a mandar almas a un loquero. Mira que está al lado, decirle largar el Exotanil, el Valium, el psiquiatra y empezar a vivir una vida digna de llamarse vida, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. ¿Por qué la iglesia, señores? No es el lugar donde ascendemos, porque a veces creemos que la iglesia es el lugar donde yo recibo reconocimiento. Está bien, los hermanos han sido levantados ancianos, algunos hermanos son diáconos, otros son porteros, otros son obreros, otros ascenderán al diaconado. Lástima que cada vez que alguien va a ascender al diaconado, se le tuerce el cogote y pierde el diaconado antes de tenerlo. Y yo después que lo perdió y se está por ir, lo miro y le digo, qué lástima porque te íbamos a consagrar a diácono. ¿Es así o no es así? Entonces, mirá que está al lado, decirle, los ministerios y la unción viene de Dios cuando uno no la espera, cuando uno la quiere, cuando uno siente que tiene el derecho, cuando menos preparado está para recibir la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque me voy a llenar de jactancia, de gloria, si somos inmerecedores. Yo todavía le estoy preguntando al Señor, ¿por qué me elegiste a mí? Me trajiste del mundo habiendo tantos poderosos en la tierra que hablan así, oh, poderoso, glorioso. A mí me trajiste el verdulero de Funes. Y él dice, yo soy el que elige. Y yo no me equivoco. Entonces, a veces creemos que el límite de la prueba se terminó cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Y no, decirle a que está al lado, no, al contrario, es peor. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted llega al camino del Señor, algunos experimentaron, yo no sé cuántos de ustedes experimentaron una liberación demoníaca que bueno, usted se retorció, largó espumarajo, o qué sé yo, se le pararon los pelos de punta, pegó un grito, no sé, saltó, asustó a los pastores porque fueron los primeros que corrieron. Pero otros fueron liberados de manera natural. ¿Sí? Liberado de su mal carácter, de su manera de vivir, liberado de la manera de hablar, liberado. Pero ¿sabe qué significa eso? Significa que usted le dejó sin casa a alguien.
Y ese alguien está desesperado por volver a su casa. Porque usted tiene que entender una cosa, el diablo no se va a preocupar por usted, porque él está ocupado en hacer la definición del fin de los tiempos, de la manifestación del anticristo, la bestia, el falso profeta. Por eso él ha constituido lo que es principado, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad que están en el mundo entero y son los que le traen la información a Satanás porque él no es omnipresente. Pero yo quiero decirle que a cada familia de la tierra, le ha sido delegado desde el comienzo de sus generaciones demonios. Demonios que han pertenecido a su tatarabuelo, a su bisabuelo, desde que comenzó su generación, ellos han estado. Yo no sé cuántos de ustedes podrá darme la razón, pero hay familias donde la abuela fue violada, la tía fue violada, mamá fue violada, mi hermana fue violada y ahora corre riesgo que mi hija sea violada, porque hay un demonio de perversión que sigue por generaciones. Hay personas, mi tatarabuela se suicidó, mi abuela se suicidó, mi tío se suicidó y ahora hay espíritu de suicidio en mi casa. ¿Por qué? Porque lo que mueren son las personas, pero los espíritus van a vivir para siempre, son eternos, son espíritu. Y usted también va a vivir para siempre, pero no físicamente, sino espiritualmente, ya sea para estar en la gloria de Dios o ya sea para la condenación eterna. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Usted fue liberado. ¿Cuántos dicen amén que usted fue liberado? Métale un poco más de gana, a ver. ¿Cuántos se sienten liberados? Te ato en el nombre de Jesús. ¿Realmente se siente liberado? Porque la realidad es que usted no se tiene que dormir en los laureles, porque ese demonio lo extraña a usted. Decirle que ese demonio lo extraña a usted. ¿Sabe por qué? Porque usted era su casa, usted le pertenecía, sus hijos le pertenecían, su matrimonio le pertenecía, su futuro le pertenecía. Y la realidad es que le estaba preparando la mayor de las destrucciones para usted y para su familia. Hoy usted está lavado por la sangre de Cristo, en usted está la presencia del Espíritu Santo, pero cuando usted se rebela, se reniega contra la presencia de Dios, usted por un tiempo va a parecer cristiano. Y la Biblia lo dice claramente. Mire lo que dice la Biblia para que usted no crea que esto es un invento mío. Por eso el Señor nos dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Usted debe perseverar hasta el fin. Usted no va a ser salvo por antigüedad, sino va a ser salvo primero por gracia y segundo por perseverancia. ¿Sí? Mateo capítulo 12, verso 43 al 45. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Está listo? Diga conmigo, no voy a tener temor. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Mire, le voy a dar un secreto. Capaz que usted lo sabe porque algunos saben más que yo. Y me alegro por eso. Me gustaría que predicaran ustedes, así yo me siento a disfrutar. Pero hay un espíritu que está sufriendo por su culpa. ¿Me escuchó lo que dije? Hay un espíritu inmundo que le duele, sufre y está teniendo tormentos porque no está dentro suyo. Por eso dice la Biblia, sale del hombre y anda por lugares secos buscando refugio. Sabe que
se caracterizan los demonios por estar en lugares donde hay agua. Y cuando él anda en lugares secos, sufre tormento. Cuando los demonios del endemoniado gadareno, ¿qué le pidieron al Señor? Entrar al hato de cerdo y echarse al agua. Usted es 75% agua. Y cuando los demonios andan en lugares secos, significa que andan en lugares sin cuerpo. Pero dice lo siguiente: lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, ¿está listo para escuchar esto? Entonces dice, volveré a mi casa. Él todavía lo considera su casa. Todavía tiene esperanza de que usted va a aflojar. Mira que está al lado, decirle, él no ha perdido la esperanza. Dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Eso fue la obra del Espíritu mientras estuvo, ¿sí? Pero la puerta está abierta y no hay nadie adentro. Entonces dice, va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación. Usted se dio cuenta que cuando una persona se aparta del camino del Señor, se aparta de la iglesia de Jesucristo, y vuelvo a repetir, usted se aparta del cuerpo de Cristo, usted es carne de cañón. Por eso dice la Biblia, mejores son 2 que 1, porque si uno se cae, el otro lo levanta. Yo sé que en el templo hay diferentes circunstancias, diferentes problemas, como en una familia. Decirle que está al lado, en una familia, ¿todos se llevan bien en su casa? ¿Todos se llevan bien? Se levantan a la mañana, se dicen, te amo tanto, hermano, hermanita, necesitas plata, corazón. No, se pelean como perro y gato. Pero si alguien los quiere tocar, los primeros que se levantan son esos mismos hermanos. Y lo mismo pasa en la iglesia, señores. A veces andamos como perro y gato, pero es normal. Pero cuando el diablo se quiere levantar contra un hermano, ahí la iglesia se une y dice, no me lo tocas bajo ningún punto de vista. Eso es ser familia. Si usted se siente esa familia, mira que está al lado, decirle, este aplauso es para vos. ¿Cuáles son los procesos que pasa una persona antes de llegar a una posesión? Porque usted no es que agarra, termina, se aparta del camino del Señor y dice, me cayó una legión de demonios. No, hay un proceso, ¿sí? Por eso dice que cuando el demonio viene encuentra la casa adornada, la casa arreglada, y lleva un tiempo desordenarla, desarreglarla, cambiarle la manera de hablar. ¿Se acuerda cuando usted yo estaba en el camino del Señor? Todo era que la paz, la misericordia, el amor, la gloria, la mansedumbre del Señor Jesucristo repose sobre tu vida, y la magnificencia del Todopoderoso caiga como un afluente de ríos de agua viva sobre el manantial fresco, cristalino de la unción. Y a los pocos tiempos de estar allá en Funes, lo miraba uno y decía, ¿qué te pasa, gato? Lleva un tiempo. Usted imagínese que cuando yo recién me aparté del camino del Señor, vendía 1 kilo de papa y la vecina me decía, muchas gracias, ¿cuánto le debo? Tanto. Dios le bendiga, le decía yo. Dios le bendiga, y me miraba la gente como diciendo, ¿y este loco qué le pasa? Porque todavía me quedaban secuelas del cristianismo. Dios le bendiga, toda la bendición, ay, todo va a estar bien, vecina. Dios proveerá, Dios será una bendición. Al poco tiempo andaba las piñas con todo el mundo. ¿Por qué? Porque lleva un proceso ir cambiando. El diablo no puede destruir de un día para el otro la imagen cristiana, pero una vez que está dentro la empieza a destruir.
Por eso al principio usted no se da cuenta, parece que todo sigue normal, hasta que cayó. ¿Por qué? Porque el ladrón vino a matar, vino a hurtar y vino a destruir. Ese es el proceso que utiliza el diablo para que nosotros perdamos nuestra conexión con Dios. Ahora, si usted supera esto, usted va a pasar a otro nivel en lo espiritual. Cuando usted está siendo luchado, si usted supera lo que yo voy a hablar ahora, usted va a pasar a otro nivel. Hay algunos que realmente sienten que están luchados, que están perseguidos, que están en problemas, que no hay amor y que esto, que lo otro. Son luchas del diablo, son influencias del diablo. Y la Biblia dice, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Ama a tu hermano. Y la Biblia dice, y aún más te digo, ama a tu adversario. Si tu enemigo te pide que le cargues la capa, llévasela un trecho más, no te hagas problema, porque las ascuas sobre la cabeza no caerán sobre ti, sino caerán sobre él, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender a leer en nuestra lucha espiritual? Y es de lo que vamos a hablar hoy. El viernes próximo pasado hablamos de qué lado estás y hoy vamos a hablar de influencia, opresión y posesión. El diablo no empieza con una posesión, empieza con una influencia. Vuelvo a repetir, tenemos toda la costumbre de decir el diablo. En realidad no es el diablo. Son los principados, potestades de cada nación, cada pueblo, cada ciudad tiene su gobernador. En la Argentina hay un príncipe que está sobre la soberanía de Argentina. Hay un gobernador que está sobre cada provincia y hay potestades. ¿Sabe lo que es potestad? Porque si vamos a reprender, diablo, reprendo, principado, potestad, tiene que saber qué función cumple cada uno de ellos, ¿sí? Si usted reprende un principado es quien es un gobierno, ¿sí? Por eso la Biblia habla que cuando Daniel se puso a clamar a Dios, se presentó el príncipe de Persia y luego el príncipe de Grecia, demonios poderosos, para frenar la respuesta de Dios a Daniel. Y entonces el arcángel Gabriel dice que tuvo que ir y pedir la ayuda al arcángel de Israel que se llama Miguel. ¿Te lo sabía esto? Y ya ve si lo sabía, ¿quién es Miguel? Usted me dijo que lo sabía. ¿Quién es Miguel? Yo cada vez que usted me diga que lo sabe, me lo tiene que explicar. ¿En qué otra parte aparece Miguel? Digo, pues yo tuve que estudiarlo, porque yo tampoco lo sabía, pero si lo digo es porque lo sé. Pero si no lo sabe, usted tiene la bendición de poder aprenderlo hoy. Y entonces mañana lo sabe. Y le puede hacer lo mismo a otro. Ah, si vos lo sabés, decímelo. Y usted va a decir, porque yo ya lo sé. Pero qué bueno es saber para poder aplicar. Entonces, cuando usted se encuentra que entiende los diferentes niveles, un principado es quien está sobre la soberanía de un gobierno, de un país. Pero la Biblia dice que Satanás está sobre el mundo. Él es el príncipe de las tinieblas del aire y el príncipe de las potestades del aire y el príncipe de este siglo y el príncipe de este mundo. O sea, es el príncipe sobre los príncipes. Pero luego dice que hay una potestad. ¿Sabe lo que es potestad? No se puede, ningún principado de ninguna nación puede tomar ninguna decisión si antes no la aprueba la potestad. ¿Y sabe qué es la potestad? Lo que para nosotros en nuestro gobierno en Argentina son, a ver quién me lo dice, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Es el que aprueba una ley y le da el poder para ejecutarla. O sea que esos demonios son tan poderosos
Pero luego dice que están los gobernadores, son los que están a cargo de provincias. Y luego esos gobernadores tienen a cargo los ejércitos, que son, primero, habíamos hablado principado, potestades, gobernadores, y ahora llegamos a huestes espirituales. Y mire cómo se describe: de maldad. Es tan grande la maldad que tiene que ellos lo que tocan lo llenan de incertidumbre, dolor, tragedia y maldad. Han sido levantados para eso, y de hecho la Biblia dice: y en los últimos tiempos serán desatados legiones de demonios con mayor maldad que los que ya hay. Por eso dice la Biblia que debemos estar revestidos de la armadura de Dios. Ahora, ¿qué significa influencia? Porque es en lo primero que somos atacados. Influencia, diga conmigo influencia, dígalo fuerte, fuerte. Dígalo más fuerte, influencia. Bueno, tampoco me grite. ¿Qué significa la palabra influencia? Influencia significa afectar, significa impactar, repercutir. ¿Sabe lo que significa repercutir? Influir a alguien en un asunto. Ejemplo, usted viene a la iglesia. Toda la gloria, una maravilla. Aleluya, qué reunión tremenda va a ser hoy. Hoy Dios se va a mover tremendamente. Ay, qué palabra Dios me va a dar. Porque cuando uno es nuevo es así, ¿no? Uno llega y dice, después ya... Qué triste, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se sienten así, que vienen a la iglesia? O por lo menos los viernes sé que vienen con la expectativa de saber a ver dónde me va a garrotear el pastor. Pero uno llegaba a la iglesia y decía, qué tremendo, ay, ¿qué va a suceder hoy? Y hay hermanos que yo cuando estábamos en 46 le decía, hoy venís todos los días a la iglesia, tomate un día para estar en familia. No, él me miraba y me decía, no, y si falto ese día y ese día justo es el día que Dios me quiere hablar, no, yo no voy a faltar. Pero de repente llegó a la iglesia y se le paró a alguien al lado. Lindo día, ¿no? Ay, sí, una bendición. ¿Estás contento? Sí. Yo no. ¿Qué pasa? Mira aquella hermana. Parece mentira. Porque es esto. Y el pastor la apaña. Claro, seguro porque diezma mucho. Y usted que estaba ahí, ay, que Dios me va a hablar, que... Y al rato usted, decirle a que está al lado que las tinieblas no prevalezcan ante la luz. Influencia. A ver, ¿usted se dio cuenta algo que nos puede la curiosidad más que la santidad? ¿Usted se dio cuenta que a pesar de que usted sabe que la persona o el que está siendo utilizada por el diablo no está haciendo nada bien, usted la escucha igual? En vez de decirle, enmudece en el nombre de Jesús. No te voy a permitir que perturbe mi mente y mi corazón. Apártate de mí, Satanás. Pero necesitamos saber. Ay, después voy a orar. Pero ahora, contame, dale. Y hay otros que son espirituales y dicen, contame, hermanas, y juntos intercedemos en el nombre de Jesús. Y ahí usted el lugar. ¿Sabe por qué? Porque todo comienza en una influencia. ¿Cómo puede una persona ser influenciada? ¿Cómo puede ser cambiada la manera de pensar? ¿Cómo podemos cambiar de un día para el otro? Primero, ¿cómo podemos ser influenciados? Por lo que vemos. Por lo que vemos. ¿Sí? ¿Qué es lo que usted está viendo? ¿Qué es lo que ve?
Porque lo que ve no es. Porque si usted ve con los ojos naturales, seguramente va a ver lo que usted cree ver, pero si ve con los ojos espirituales, va a ver lo que Eliseo le dijo a Geise, mira de nuevo, y va a ver legiones de ángeles batallando. Hay una gran batalla, de hecho en este momento hay una gran batalla en este medio. Hay una gran batalla. Yo el otro día dije algo que algunos hermanos dijeron, ¿será cierto? Cuando de repente mi esposa está ministrando, está orando, yo estoy caminando y usted va a ver que yo me voy acá entre los bancos y a veces me paro y quedo, hay personas que me quedo fijamente y estoy orando en el Espíritu porque si la pastora está reprendiendo, yo tengo que estar en orden, no puedo estar reprendiendo al mismo tiempo que ella. Ella está reprendiendo, yo estoy apoyándola a ella, pero estoy viendo el demonio que está detrás de esa persona y a veces son demonios poderosos, gigantes, tremendos, y a veces veo que la está oprimiendo y entonces pego la vuelta, me paro atrás y el demonio se corre y se va para el otro lado. Dice, porque le tiene miedo a usted. No, le tiene miedo al que está dentro mío. Que ese debería ser el mismo que está dentro de usted. ¿Usted siente que está dentro de usted el Espíritu Santo? Y si no siente, vamos a orar por eso. Como broche de oro a estas reuniones especiales, vamos a orar por liberación y vamos a orar por ungimiento. Vamos a orar para que esa presencia se active dentro de su vida. Porque el Espíritu Santo está, pero quizá lo único que usted tiene es el aliento de entender que usted necesita ser transformado. Ahora lo que usted necesita es el poder para ser transformado. Entonces, ¿cómo somos influenciados? Por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que oímos. ¿No le pasa a usted que a veces, a ver, dígame la verdad, pues yo sé que me va a dar la razón. ¿No le pasa a usted que de repente está en un buen momento, está lindo, divino, y le golpean la puerta y aparece un descarriado? Alguien que dejó de congregarse, porque nunca son los que se congrega, a veces sí son los que se congregan. Y viene específicamente a hablar de la iglesia. Y usted le abre la puerta. Usted tiene autoridad legal. Dice la Biblia, mire lo que dice la Biblia: a ellos ni les recibáis en vuestra casa. ¿Sabe por qué? Porque a usted no le conviene. ¿Por qué? Porque cuando usted autoriza a alguien a entrar, porque el diablo no puede entrar ni siquiera a su propiedad si usted no le abre la puerta. ¿Se acuerda lo que decían los viejos de antes? Cuando usted de repente el viento abría la puerta, usted decía, pasá, y la vieja decía, no digas eso, que se va a mandar el diablo. ¿Se acuerda? Yo sé que son todos muy jóvenes ustedes. Bueno, usted tiene la autoridad, porque lo que usted pisa es territorio santo y usted tiene la autoridad legal de permitir que entre o que salga algo. El tema es que cuando la persona se va, lo que queda, ¿qué es lo que pasa cuando de repente entra el perro dentro de su casa, se subió arriba de la cama, sacudió, se bajó el perro se bajó, pero ¿qué quedaron en la cama? Las pulgas. Y si son principados, son garrapatas. Entonces, esa persona entra y cuando se va deja una mala influencia, y ahí cuando había luz en su casa usted se da cuenta que hasta usted siente que ve mal, que no hay luz, que se apagó algo, que quedó una mala influencia. Entonces uno tiene que vivir como en una fábrica de carbón vestido de lino fino. Tiene que vivir cuidándose todo el tiempo para no ser influenciado por lo que oímos. Si no, había un dicho que teníamos nosotros arriba de la heladera y después lo teníamos arriba, mi papá lo puso en la entrada de casa y después lo puso en el portón y en grande y después casi lo pintó en toda la casa porque no hacía caso la gente. Decía, no me traigas cuento, a Dios no le agrada, háblame de Cristo para bien de mi alma. Pero ¿cómo nos gusta el chusmerío? Mira que está al lado, decía, el chusmerío es un demonio y quien lo da es más demonio que el demonio. Es la herramienta en las manos del diablo. Ahora usted se dio cuenta que nosotros damos autoridad legal porque hablen de quien hablen, tenga razón o no tenga razón, yo no tengo que permitirlo.
No tengo que permitirlo. Más de una vez han venido a mí a decir, ay pastor, le tengo que contar tal cosa de fulano de tal. Digo, no, a mí no me cuente nada. Si me quiere contar algo, llamemos al hermano y dígamelo delante del hermano. Ay no, pastor, ¿cómo voy a hacer una cosa así? Entonces usted está por decir una mentira. Porque si usted tiene que decir una verdad, la Biblia dice, llámenlo delante de 2 testigos, pónganlo en corrección. Si no entienden, háganlo saber a la iglesia. Y si no entiende, entréguenlo en las manos de Satanás. Eso lo decía Pablo, ¿eh? Así que, terrible. Mirá que está al lado. Me tiraron alguna idea para alguno acá. Por lo que oímos, ¿qué es lo que está escuchando? La Biblia dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Entonces, hay otro problema que se suscita, que a veces no tiene nada que ver con lo que oímos. Estamos hablando de influencia. El diablo empieza por ese lado, a través de la influencia. No empieza por una posesión, empieza debilitándonos por la influencia. Y a veces somos influenciados por lo que sentimos. ¿Y sabe de dónde viene el sentir? Viene del alma, las emociones. Ay, nadie me quiere, nadie me comprende, estoy solo en el mundo, nací para sufrir. Mi mamá nunca me prestó atención, mi papá nunca me prestó atención. Y lo que usted nunca se está dando cuenta, mire qué tremendo, qué poderoso que fue. Esto lo aprendí en mis comienzos en sanidad interior siendo muy joven. A nosotros no nos destruyó una violación, no nos destruyó un abandono, no nos destruyó una infidelidad. Lo que nos está destruyendo es la información que nos quedó. Hay personas que fueron ultrajadas, violadas en su juventud y superaron, trabajaron, estudiaron, se esforzaron, salieron adelante. Pero un momento empezaron a pensar en todo lo que vivieron y cayeron en una tremenda depresión al punto tal que llegaron al suicidio. La información que quedó grabada es la que te destruyó y no la acción. Es como que yo mire este tajo que tengo acá que me pasó a los 12 años. Mi hermano vino, me pegó un cachetazo aquí en la nalga, un latigazo con un trapo mojado y yo me di vuelta, le tiré un golpe y le pegué un vidrio. Y me rajé de punta a punta. 12 añitos, era gordito, grasita, carne, todo era una masacre. Y yo miro esto y me acuerdo, pero no me genera dolor. Y eso que estuve 6 meses con el brazo así, cuando lo fui a abrir, no lo podía abrir. Y por 2 años no pude abrir el brazo. Y cómo dolía, y cómo sufrí. Y cuando me colocaron la inyección, el calmante, ¿sabe dónde me lo colocaron? En el centro de la herida, en el huesito. Fue tremendo, perdí sangre, litros de sangre. No sé cuántos litros, pero yo perdí 25 litros. Exagerado el tipo. Pero yo miro la cicatriz y me acuerdo, pero no me duele. Y hay hermanos que siguen sufriendo de algo que le pasó hace 25 años y eso se llama demonio en la mente. Hay gente que no reanuda su vida porque hace 48 años lo traicionaron. Hay personas que dejaron de creer en todo el mundo porque hace 25 un pastor los engañó. Están atados y ligados a esa influencia de los sentimientos. Hay personas que están unidas a su esposa, a su esposo, pero nunca le van a perdonar lo que le hizo hace 27 años. 27 años. Éramos jóvenes,
con tanta vida, con tanto futuro. 2 años de matrimonio, 27 años de sufrimiento por una información que no pude entregar al Señor. Se transformó en raíz de amargura. La influencia viene por medio de los apetitos. Hay hermanos que viven angustiados porque dicen: pastor, no puedo salir adelante. No puedo dejar la droga, no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar los vicios, pero no puedo dejar vicios que pertenecen a la inmoralidad. Y hoy uno de los mayores problemas que hay dentro de las congregaciones es la inmoralidad, que es algo de índole privado. Ahora es muy privado, se hace a puertas cerradas. No necesitan buscar un amante que lo encuentren en un hotel, simplemente levantando un celular, poniendo un canal. Cuando el Señor le dice que quien adultera, quien se acuesta con una mujer casada, pero el Señor los mira y le dice: mas yo digo, quien piensa en una persona que no sea su cónyuge, ya está adulterando en su corazón. Y entonces, ¿qué cae sobre nosotros? En vez del arrepentimiento, cae la culpa. Y la culpa es pecado. Y terminamos siendo influenciados. Las amistades son una influencia, no las amistades verdaderas, porque un verdadero amigo es aquel que te dice la verdad porque quiere lo mejor para vos. Es el que te confronta. Por eso no hay mejor amigo que un esposo y una esposa que se pone de punto cuando uno o el otro está equivocado, no le sigue la corriente para no tener problemas, sino le dice: no, Señor, esto está mal y está mal. Y nosotros somos siervos de Dios y vamos a salir adelante. Y bueno, no le dije nada porque, viste, se pone mal y después me joroba todo el tiempo. Que jorobe, pero decirle la verdad. Y a veces la mala junta es una mala influencia. Es una mala influencia. Hay un dicho en el mundo que no pertenece a un salmo. Dice: dime con quién anda y te diré quién eres. Ay, pastor, pero yo no puedo echar a nadie de mi casa, porque ¿dónde está el amor de Cristo? La Biblia dice: ni le recibáis en vuestra casa. ¿Por qué? Porque están metiendo demonios. Y yo en mi casa tengo a mis hijos, tengo a mi esposa, tengo a mi perro, tengo a mi gato, tengo mis sueños, tengo mis anhelos, tengo la unción del Espíritu. El Espíritu Santo se mueve por toda mi casa. Y el hecho de abrirle la puerta a alguien que yo sé que va a traer una mala influencia y le abro, es porque soy hijo del rigor. Es porque me gusta sufrir. ¿Seguimos? Recién estamos en influencia. Este es el paso inicial para luego llegar al fin, donde hay una posesión. Y usted me va a decir: no, pastor, yo no vomito, yo no soy como el endemoniado gadareno que anda en los sepulcros. No necesariamente, pero usted sabe que ya no puede dominarse a sí mismo. Usted es dominado por el rencor, el resentimiento, está lleno de ira, no puede dominar los celos, no puede dominar el odio, no puede dominarse, no tiene paz, no puede dormir, se siente perseguido, se siente atribulado, piensa en el suicidio todo el tiempo. Señores, necesitan ser ministrados. Pero tenga cuidado quien los ministra. Porque cuando uno impone manos, sale de mí lo que hay en mí, o sale lo malo que hay en mí y se pone en ti, te suicidas 2 veces. Por eso no se deje tocar por cualquiera. Tenga cuidado lo que escucha. Tenga cuidado por quién se hace ministrar. Porque si usted en esa ministración avanzó,
bienvenido sea. Pero si en esa administración usted retrocedió, tenga cuidado. Por eso dice, las ovejas escuchan la voz de su pastor y le siguen. ¿Seguimos? ¿Un poquito más? ¿Seguro? ¿Nadie está enojado conmigo? Las amistades, por el entorno. La Biblia dice que se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y a veces uno se pone mal porque todos hablan de una manera y ay, vos que te haces el cristiano. Pero cuando ellos tengan problemas, al que van a recurrir va hacia vos. Los que se hacen los cancheros, los que se hacen los liberados, que salen con tantas minas, que salen con tanto tipo, cuando el matrimonio le empieza a andar mal, al que van a venir a pedir es a vos. Pero si vos sos igual que ellos, hablás como ellos, actuás como ellos y tu matrimonio anda para el diablo como el de ellos, ¿a quién van a recurrir? A mí me pasó estando en policía, me pasó los que se burlaban, no solo a esos, me hacían bullying, pero después no podía orar por mí. ¡No! Ahora es la hora de la venganza. En esta mano estaba la bendición y en esta está el rencor. ¿Sabe qué feo después de bajar de una predicación allí en Rosario, una reunión poderosísima, tremenda? Dios estaba moviéndose y de golpe viene un tipo, se para y me dice, yo le tengo que decir algo a usted. Digo, wow, me va a bendecir, me va a exaltar porque Dios a mí me usa, ¿sabe? Nunca escuché eso. Qué loco que me pone. A mí Dios me usa, Qué raro, pues yo no lo puedo ver. Es como le dijeron a mi esposa una vez, hermana, cuando ella había enviudado, había un portero que también andaba medio viudo. Medio viudo, pues la esposa estaba media muerta todavía. Y le dice, hermana, el Señor me reveló que yo me tengo que casar con usted. Y mi esposa, que es terrible, lo miró y le dijo, bueno, hermano, no hay problema. Cuando el Señor me lo revele a mí, no va a haber ningún problema. Lo peor que puede venir a hacerme usted a mí es chapearme y decirme, porque a mí Dios me muestra, Dios me revela. Yo lo estoy viendo, son carta leída. Pablo decía, son carta leída, por eso son nuestros hijos espirituales. ¿Sí? Y entonces hay hermanos que vienen y yo veo un potencial. ¡Wow! Ya cuando vienen entrando van dejando un destello de gloria, es tremendo. Usted ve que va pasando, ¿me deja? ¿Me deja decirle lo que logro ver cuando estoy mirando y usted dice, ¿qué estará viendo el viejo este? Hay personas que están ahí, cuchicheo, che. El domingo, ¿no? Por ahí, por los rincones. Y pasa esta hermana, ¿no? Y de golpe esos que están cuchicheando hacen. Ni ellos entienden por qué hicieron eso. ¿Sabe qué es eso? Es el poder del Espíritu Santo repeliendo la estrategia del diablo. Decirle que está al lado, acá llego yo. Pero hay otros que entran y se acoplan al grupo, ¿viste? Enseguida el diablo sabe reconocer cuáles son los hijos de Dios porque empiezan a los codazos. Sigo. Entonces, la influencia por el entorno. El Salmo Santiago capítulo 4 verso 7 dice, resiste. No dice mandar al diablo a lugares secos y áridos y le lee todos los textos bíblicos, le menciona los nombres, espíritu de mamoncho, espíritu de esto, espíritu de aquello. No, dice resistirlo. ¿Sabe qué significa resistir?
No les sigas la corriente. No les dejes que te hable a tu mente. No les dejes que te influencie. No permitas que entre en tus sentimientos. Es algo terrible ver cómo se destruyen los sentimientos de personas maravillosas cuando el diablo se mete y les empieza a decir: mira tu matrimonio, qué mal que está, tus hijos se van a perder, mira tu finanza, Dios no te escucha, Dios no te ama, te vas a morir enfermo, mira, sentiste un dolor en el pecho y tu madre murió de cáncer en los senos, ay, lo que te va a pasar a vos. Y empieza la influencia, y empieza la influencia. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu oído es ocasión de caer, córtalo. Si tu lengua te es ocasión de caer, córtala, porque mejor es entrar sin eso al reino de los cielos que con todo eso al infierno. Nosotros la mayor lucha que tenemos es contra eso, contra nosotros mismos, contra nuestra carne, nuestra mente, nuestros ojos. ¿Puede un cristiano ser influenciado? ¿Puede? No sabe las veces que el diablo me quiere influenciar. Le digo que hace un rato vine angustiado. Yo no tengo nada que ocultarles a ustedes. ¿Sabe por qué? Porque soy un simple hombre que Dios eligió para transmitirle su mensaje. Yo no bajé del tercer cielo, no me agarra la chiripiolca y yo, porque yo, poder. No, yo tengo esta voz. A lo sumo cuando hago locución. Digo: señora, llegó el verdulero a la puerta de su casa con el fin de traerle 1 kilo de papa. Pero, ¿qué te comiste? ¿Un locutor? Entonces usted me mira y dice: ¿cómo yo voy a ser como él? Si él sale de acá y monta en una nube. No, yo me monto en una escoba, hermano. Yo tengo las mismas pruebas que usted, mi esposa tiene las mismas pruebas que usted. Terminamos de tener internada a mi suegra, que estaba con una pata acá y la otra allá, y le agarramos la pata, se la trajimos para acá. Me hace ilusionar al divino botón. Hay días que estamos tristes, hay días que no tenemos fuerza. La semana que pasada tuve COVID. Te dice: pastor, y me abrazó. Y usted va a ver que cuanto más lo abrazo, más COVID tengo. Yo tengo que compartir la bendición y la maldición con usted. Y a alguno que estoy medio vengativo lo abrazo más que a otro, ¿viste? Somos seres humanos comunes. Y no sabe las luchas que tengo. No sabe la lucha que tiene su pastora, a las veces que llora y la veo llorar y la veo angustiada. Y solo la repone la presencia del Espíritu Santo. Y a veces reconozcamos que a veces parece que no alcanza. A veces necesitamos el cariño, necesitamos el respeto, necesitamos el abrazo, el crecimiento. Tenemos lucha con nuestros hijos también. Que las mellizas no me dejan comer tranquilo. Que me aman tanto que me están volviendo loco. Me tienen amenazado. Que si llego a ver otra mujer me matan y la apuñalan. Y la madre la mira y le dice: no hablen así, que algún hermano de la iglesia va a escuchar y va a pensar que tu padre es un pata de lana. No ven que está achacado, está viejo, ya no sirve para nada. Mi papá es hermoso. Ya se le va a pasar. ¿Vio qué lindo que es verlo sonreír? Mira que está al lado de decirle: ¿viste qué lindo que sos sonriendo? Y estamos hablando de algo tan serio, pero tan serio que merece una sonrisa. ¿Sabe por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pedro, el hombre más poderoso, era un loco.
Yo me acuerdo, me he cruzado con Pedro más de una vez. Y más de una vez me dijo, ahí tengo una garra, agarralo el cogote al diácono ese que me tiene cansado. Ese Pedro que caminó sobre las aguas, ahora el Señor lo mira y le dice, apártate de mí, Satanás. Porque a veces creemos que nuestras buenas intenciones son propósitos de Dios y no, son herramientas del diablo para traernos tropiezo. Y Pedro lo que le dijo, Señor, no vayas a la cruz, escapemos, no, subámonos a un bote y vayamos, no, que nadie te haga daño. Señor, no te quiero ver sufrir. Pero lo que él estaba diciendo en esencia era escapar y hacer que nosotros paguemos el precio del pecado. Adán y Eva fueron influenciados. El Señor caminaba con ellos. Qué tremendo que a la hora de creer en lo que... Usted fíjese que tenemos 32.000 promesas, todas buenísimas. 365 veces en la Biblia dice no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Esfuérzate, sé valiente. Pero a la hora de creer, le creemos al diablo. Es nuestra naturaleza, es con lo que tenemos que luchar. Todos queremos el bien, pero tenemos que luchar contra el mal. La crianza, el entorno, las amistades, los apetitos. Es una animalada muchas veces nuestro cuerpo, cosas que nos pide, comer más de lo debido, tomar más de lo debido, caer en vicio, apetitos sexuales. ¡Qué tremendo es luchar contra nosotros mismos! Y entonces nos encontramos una Eva que el diablo se le presenta y dice, así que Dios ha dicho. No es cierto. Qué terrible es que el diablo nos convenza que lo que Dios dijo no es cierto. ¿Usted se dio cuenta? Dios te dice, tus hijos serán saetas en arco de valiente. Y usted dice, no, el diablo dijo que me los va a matar. Yo sé que todos de alguna manera hemos visto la historia de Génesis ahora, ¿no? Bueno, yo estoy cansado de enseñar Pentateuco. Pero el Señor le prometió a Abraham que de él saldrían generaciones y pasaron más de 100 años. Y Sarai era estéril. Se le cesaron las costumbres de las mujeres. Era una mujer de 100 y pico de años. Pero dice que él le creyó a Dios y le fue contado justicia. Yo no sé cuántos años van a pasar para que veas tu milagro. Pero si Dios te lo dijo, yo te prometo que se va a cumplir. Yo te prometo que se va a cumplir. He vivido en primera persona cuántas veces el diablo me quiso matar, me quiso destruir, me quiso arruinar. Cuántas veces el diablo me quiso llevar a un punto de desesperanza tan grande, pero hubo una promesa, hubo un pacto. A la edad de 3 años, muriéndome en el hospital de niños en Capital Federal, mi madre me levantó y dijo, Señor, si tú lo sanas, yo te lo dedico, no es más mi hijo, es tuyo por completo. Me aparté, me embarré, me caí, me golpeé, perdí hijos, murieron. Pero hubo una promesa. Hay una promesa. Mira que está al lado, decirle, hay una promesa. Que el
diablo no te influencie, porque el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. No pasará. Tremendos. ¿Qué cosas pueden afectarte? ¿Qué cosas pueden afectarte con la influencia? ¿Qué cosas influencian tu vida, las presiones de la vida? Cosas tan sencillas como esa, no poder pagar la luz, que se te encimen las cuentas, que cuanto más trabajás, menos cobrás, que ves cómo los malos prosperan y cómo usted retrocede. Pero hay una promesa: la riqueza del impío caerá sobre el justo, y yo lo estoy esperando y sé que está llegando. ¿Qué cosas nos influencian? Las circunstancias que pasamos. Uno se casó para ser feliz, no para tener problemas todos los días, dígame la verdad. ¿Qué cosas pueden afectar los medios de comunicación? Ay, a mí me vuelven loco, señores. Prendo el televisor, la miseria, la pobreza, la guerra, el hambre, que mataron a fulano, que una chica fue matada, que la otra fue matada, que la ciudad de La Plata están muriendo cada 13 horas, que la economía, que el Merval, que el índice, que la inflación, que la moneda, que el Bitcoin, que los hoy, la mesa de valores, que el mercado de... ¿Usted se da cuenta que nos están matando? ¿Se acuerda cuando estábamos todo el día escuchando mensajes? Poníamos el cassette, poníamos después el CD, después poníamos el pendrive y ahora no sé qué se pone, qué sé yo. Se sube a Flow. No sé qué es eso. Eso, o sea, como yo. Yo también voy a YouTube. Yo y tú. Todo el día escuchando mensajes, todo el día preparando textos bíblicos. Ahora estamos, ¿cómo está el dólar? Está bajando, está subiendo. No tenemos un miserable dólar guardado, pero estamos preocupados. ¿Cómo está el dólar? No sabemos ni de qué color es. Hay hermanos que tienen guardado bajo el colchón un pedazo de lechuga porque piensan que es $1. Nuestro corazón. Qué problema nuestro corazón. Nuestras emociones. Hoy estamos allá arriba, mañana allá abajo. Qué lindo que se siente cuando la reina de la casa está contenta. Usted vio que cuando ustedes están contentas, los chicos saltan, los chicos bailan, el marido cocina, limpia la cocina, todo. Ahora cuando usted se levantó en esos días, uno disparó para allá, el otro disparó para allá, el otro está abajo. El marido se le ve la cola hacia abajo de la cama. Está. Un día bien, un día mal, un día depre. ¿Qué te pasa? Estoy depre. Porque escuché un tema musical. Sintió un aroma. Recordó un pasado. Mira al que está al lado y si le meten es harto. Diga conmigo, un cristiano debe tener estabilidad. Me encanta porque, como le dije, yo soy observador y hay días que viene usted y está, ay, alabemos al Señor. Y lo codea al lado, dale, salta conmigo. Al otro día está.
Y a veces se lo enfoca con la cámara, porque tenemos una cámara acá que usted no sabe dónde está. Que cuando la pastora está hablando del Espíritu Santo y usted está... Y yo que lamentablemente hice el curso para leer los labios. Usted no sé si lo sabe. Una carrera larga en la vida. Entonces con la mira también estaba leyendo qué es lo que hablaban. Y algunos están, Espíritu Santo, que Espíritu Santo, que Espíritu Santo, que Espíritu Santo. Ay, Estela. Y hay gente que es tan mal pensada que está diciendo, el pastor tiene sed y quiere tomar una Estela Toa. Te dice, ¿cómo conoce de marca, pastor? No se le escapa una. Si usted tomara las armas del Espíritu y la palabra como... Pero los secretos, cosas que influencian nuestra vida son nuestros secretos, ese temor a que se descubran las cosas. Esos secretos que están guardados. Y al ser secretos, no hay arrepentimiento. Y usted dice que pastor tengo que venir a contarle a usted. No, cuénteselo a Dios. Ahórreme el trabajo, a mí me vuelven loco. Lloro para usted, lo unjo con aceite, le echo aceite, traiga el aceite porque es muy caro. Pero cuénteselo a Dios, gríteselo a Dios. Señor, yo soy esto, hice esto. Me arrepiento, pero quien encubre su pecado, dice la Biblia, no prosperará. ¿Recuerda a los hijos de Coré? Metieron abajo, porque cuando uno comete un error, y es un error abierto, un pecado abierto, uno paga el precio. Pero cuando uno encubre el pecado, lo paga toda la familia. Los hijos de Coré escondieron un manto babilónico y unas barras de oro cuando Josué le dijo, y Dios le dijo que no tomaran nada del anatema y del maldito. Y sabe que cuando se descubrió, por orden de Dios, se prendió fuego la casa. Y en ese fuego estaban los animales, los hijos, la esposa, el suegro. Y de lo único que estoy de acuerdo es que estaba la suegra también hirviendo ahí. Estaban todos quemándose. Decirle al que está al lado, si encubrís tu pecado no prosperará. Y no hay nada que sea oculto. Porque uno puede enterrar a un muerto, pero tarde o temprano llega el verano y larga olor. Va a largar olor, señores. Confiéselo, no importa cuán grave. Hay hermanos que vienen y nos cuentan cada cosa y me miran como diciendo, a ver la cara que va a poner el pastor. ¿Qué quiere que haga? ¡Ah! Porque pastor, yo estando en el mundo no dejaba títere con cabeza y ahora el pastor anda atrás con temor de que no le pase eso a las hermanas de la iglesia con ese sinvergüenza. No, señores, la iglesia es el hospital donde vienen los enfermos a ser restaurados. No hay nada que nos sorprenda. Usted no tiene idea de las cosas que nosotros hemos escuchado y han quedado grabadas acá y usted nunca se va a enterar y lo que usted nos contó jamás nadie se va a enterar. Necesito plata para pagar el terreno. Ay, se llama extorsión eso. No encubra su pecado. ¿Sabe qué felicidad nos da cuando viene alguien y dice, pastor, ore por mí? Quiero decirlo, pero tengo temor. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermana? Tengo atracción por gente del mismo sexo. Y estoy luchando con eso. Y ya cayó, hermano. No caí, pero tengo temor. Oremos. ¿Cómo estás? Estoy venciendo.
Estoy venciendo la pornografía, estoy venciendo. Hace 3 semanas que no me drogo, hace 4 semanas que no tomo. ¡Qué lindo! Porque cuando se saca del oculto el pecado, deja de tener poder. Deja de ser influencia, deja del diablo acusarnos. Cuando se enteren, vas a ver lo que va a pasar. Nadie te va a respetar. No, contalo, resistí al diablo, confesá tu pecado. Y dice la Biblia, y entonces el diablo huirá de vosotros. La falta de perdón es una influencia. La falta de perdón. La falta de perdón. ¿Tiene cuenta pendiente en su matrimonio? ¿Tiene alguna cuenta pendiente? Perdónense, porque si no están atados los dos y se van los dos al infierno. Y si el otro te pidió perdón arrepentido y no lo perdonaste, la Biblia dice: estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Porque el que no ama a su hermano que ve, mucho menos ama a Dios porque no le ve. Y la parábola de los 2 deudores dice que el señor de aquella finca los mandó a traer a los 2 y los metió a los 2 presos. Quedan los 2 en maldición. Libera a tu hermano, no los tengas cautivos, dale la oportunidad de ser restaurado. Y gente que no se restaura, es como muchas veces, y voy a decir algo muy doloroso. Me ha tocado ir a orar por gente que está por partir y me han dicho: pastor, ore para que el Señor los sane. Y yo le dije: corazón, no puedo orar para que el Señor los sane porque a las 3 de la tarde el Señor se lo lleva. Me dice: pastor, nos hemos reunido con mi familia y esperamos el milagro. Le digo: déjenlo tranquilo, desátenlo, porque ustedes lo están atando al sufrimiento, a la vida. Se está esforzando, luchando por no partir por ustedes. Suéltenlo en el nombre de Jesús. Esa es una oración de hechicería. Entonces fue ese hijo y le dijo: papá, te amo mucho, pero te llegó la hora de irte con el Señor. El papá lo miró, sonrió y durmió. Señores, tenemos el poder de atar y de desatar. La Biblia dice: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hay una puerta abierta que Dios ha puesto para nosotros, pero hay puertas que nosotros hemos cerrado a la presencia de Dios, y parte de ellas son esto: la falta de perdón, nuestros apetitos. El diablo nos conoce, señores. Uy, hay tanto para hablar y recién estoy en influencia, me falta opresión y posesión, pero vamos a seguir hablando de esto si usted así lo quiere. Pero prefiero que se vaya con hambre y no que se vaya empachado a este lugar. El diablo nos conoce, quiero que sepas que el diablo nos conoce. Y él conoce y sabe de nuestras generaciones. No solamente lo conoce a usted, conoce a su abuelo, su tatarabuelo, y vuelvo a repetir, digo diablo, pero estoy hablando de demonios que han sido asignados a tus generaciones. Pero dice la Biblia que cuando hay un verdadero arrepentimiento, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El yugo se pudre a causa de la unción y la maldición de los padres no caerán sobre los hijos. Los padres comieron las uvas ácidas, pero los hijos no heredarán la dentera. Y como los discípulos le preguntaron cuando vieron allí una persona enferma, con una deficiencia física, le dijeron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Jesús le dijo: ni este ni su padre, sino es para que mi gloria sea vista en esta generación. Señores, usted puede ser el precursor de cortar la maldición que viene de generaciones en su familia, pero usted tiene que liberarse
de esa influencia demoníaca. Sabe sobre nuestras generaciones. El diablo nos conoce, sabe nuestro pasado. Sabe nuestro pasado, sabe nuestro presente, sabe cuáles son nuestros temores. Claro que sí. Por eso te dice, te vas a quedar sola. Nadie te va a amar, te van a abandonar. Dios no te ama, Dios no te escuchó. Él conoce tus debilidades. Él nunca va a atacar lo que no te interesa. A pesar de que mi deseo más profundo de mi corazón es comprar un terreno para la iglesia, si a usted se le cae un fajo de $100,000, yo no se lo voy a robar, lo voy a levantar y se lo voy a dar porque no soy ladrón. Pero el diablo sabe cuáles son mis debilidades. Y a veces no son debilidades y apetitos sexuales o apetitos de vicios, sino a veces es tu familia tu debilidad. Y cuando viene una enfermedad, viene un problema, te desmoronas, te caes, te haces pedazo. Yo me considero un hombre muy fuerte. Pero mis hijas hacen y yo estoy ahí. Soy un papi abuelo. Dios me dio la oportunidad de volver a ser papá, de ser padre de dos gigantes que hoy son jóvenes, que están en tiempo de tomar sus decisiones, de expandirse, pero también el padre de esas dos cotorras que no paran de hablar y decir que me aman, y el día que no me lo dicen, me empiezo a desesperar. Y vienen los temores. Lo oculto, lo no confesado. Jesús fue un ejemplo maravilloso para nuestra victoria. Y con esto termino. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que Él fue probado en todo. En todo. Y sin pecado. Todo lo inventaron, que estaba casado con María Magdalena. Y algunos cristianos lo creen también, porque son tan románticos que lo quieren ver a Jesús casado. Pero me encanta porque en Mateo capítulo 4, Jesús fue probado en lo que debía ser probado. Primero dice que a los 40 días y 40 noches de haber hecho ayuno, tuvo hambre. Y el diablo vino y le dijo, dile esas piedras que se conviertan en pan. El diablo es como un francotirador. Un tiro, una muerte. Y a veces para tirar ese tiro, uno tiene que estar camuflado 7, 8 horas en una misma posición. Y a veces no pasa nada y te volvés con la bala a tu casa. Y el diablo puede estar años apuntando. Sabe que va a llegar el momento, va a llegar la hora en que va a poder tirar ese tiro. Y él esperó 40 días y 40 noches para que Jesús tuviera hambre. Y lo mira y le dice, dile estas piedras que se conviertan en pan. Entonces Jesús lo mira y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. A veces el apremio es tan grande y no falta para ese lujo de ese churrasco. A veces tenemos hambre y antojo de una pizza, de una docena de facturas, cosas sencillas, pero que generan en nuestras emociones tanta influencia. Y el diablo viene y nos dice, ¿no es que Dios dice mío es el oro y mía es la plata, yo pagaré?
Ahora la segunda tentación dice que el diablo lo llevó al pináculo del templo. ¿Usted entiende lo que quiso hacer el diablo? Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate. Porque a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y sabe qué? ¿Sabe por qué fue esa tentación? Se llama aceptación. Primero el diablo ataca nuestras finanzas, ataca nuestro modo de vida, pero después nos ataca en lo que es la aceptación. Si a alguien no lo soportaba a Jesús, eran los que estaban en el templo. Los fariseos, los saduceos, el sacerdote, el sumo sacerdote. Por Belcebú hacer milagro. Pero si ellos veían que Jesús se tiraba del pináculo del templo y los ángeles lo bajaban, lo iban a adorar. Pero Jesús no quería que lo adoraran por lo que veían, sino por la fe. Y por último, la tentación por el poder. El diablo sabía que Jesús había venido a implantar un reino. Y el diablo lo miró y le dijo, si postrado me adorás, todos los reinos de la tierra te daré porque son míos y yo se los doy a quien quiero. ¿Y sabe qué? Se los hubiera dado. Se los hubiera dado. Y hasta el día de hoy recordaríamos un rey que fue rey sobre toda la tierra, llamado Jesús, pero bajo el poder de Satanás. Pero Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Mire que 3 tipos de influencia trató de ejercer el diablo. Los apetitos, la carne. Segundo, la aceptación. Y a veces por querer ser aceptados nos terminamos pareciendo al resto. Y tercero, poder. El poder. ¿Sabe que el diablo te quiere dar poder también? El poder de Dios es necesario que yo mengüe para que Él crezca. El poder que da el diablo es necesario que vos crezcas para que Él mengüe. Pero ¿sabe qué pasó cuando terminó la tentación? Toda esa influencia. Y acá prepárese porque lo que viene es grande. Los ángeles venían y le servían. Señores, si estás bajo una influencia, te estás debilitando, resistí. Resistí. Porque cuando venzas, cuando soportes la tentación, vendrán los ángeles y te van a servir. Viene la bendición. Cuando la prueba es demasiado grande, es porque la victoria está llegando. Cuando la noche es demasiado oscura, es porque la mañana está viniendo. ¿Sabe qué? Esto lo pensaba dejar para el final. Pero una de las cosas que el diablo quiere hacer es lo que a él le sucedió. Escuche bien. El diablo estaba en la presencia de Dios. Era el guardián del trono de fuego de Dios. Era el más poderoso. Pero él de repente dijo, haré mi trono en lo alto del monte de testimonio. Me pondré un nombre. Y el Señor lo destituyó de la gloria. En venganza, Él hizo que el hombre sea destituido del huerto del Edén. Hoy el diablo está queriendo que usted se vaya de la iglesia. Y tercero, si usted se va de la iglesia, lo próximo que sigue el diablo es que usted pierda el reino de los cielos. No le sigue el juego al diablo. Resiste al diablo y él huirá de vosotros. Quien vence, quien está plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que haga prosperará. Póngase de pie, por favor.
Les pido 1000 perdones porque llegamos a dar influencia. Nos falta opresión y posesión. Pero si usted está de acuerdo, vamos a seguir con esto hasta las últimas consecuencias. Porque después vamos a ministrar liberación. Vamos a ver cómo ministrar. Pero primero, vamos a sanar. Segundo, vamos a ser llenos. Tercero, vamos a aprender a manejar esto y esto. Y después vamos a dar ya no lo que no tenemos, sino lo que tenemos. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Mira que está al lado, decirle: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor.